En la historia de la humanidad hay sucesos que trascienden el tiempo, que nos estremecen y nos hacen cuestionar la naturaleza misma del ser humano. Asesinatos que no solo han marcado el curso de investigaciones criminales, sino que han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de la sociedad. Hoy en este video exploraremos algunos de los crímenes más impactantes, escalofriantes y conmovedores, todos ellos basados en hechos reales. Mark David Chapman es conocido en la historia por un solo acto: el asesinato de John Lennon, exmiembro de The Beatles, el 8 de diciembre de 1980. Pero detrás de este crimen impactante hay una historia más profunda. ¿Quién era Mark David Chapman? ¿Qué lo llevó a quitarle la vida a una de las figuras más icónicas del siglo XX? En este video exploraremos la vida de este hombre, sus obsesiones y cómo un encuentro fatídico con Lennon culminó en uno de los crímenes más comentados de la historia. Prepárate para adentrarte en la mente de un hombre cuyo nombre está marcado para siempre por la tragedia. Chapman nació en Fort Worth, Texas en 1955. Su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y su madre, Catherine Elizabeth Pease, era enfermera. Su hermana menor, Susan, nació 7 años después. Chapman declaró que tenía miedo a su padre cuando era niño, ya que éste abusaba físicamente de su esposa e hijo. También fantaseaba con tener el poder de un dios sobre un grupo de pequeñas personas imaginarias. Chapman asistió al instituto en el Columbia High School en Decatur, Georgia. A los 14 años de edad tomaba drogas, se saltaba las clases y una vez huyó de su casa y vivió en las calles durante 2 semanas. Chapman declaró que era víctima de acoso escolar debido a que no era un buen atleta. Su banda favorita era The Beatles. En ese momento consumía marihuana, cocaína, ácido, heroína, mescalina y barbitúricos. En 1971, Chapman se convirtió al cristianismo y distribuía publicaciones religiosas. Conoció a su primera novia, también cristiana, llamada Jessica Blankenship. Comenzó a trabajar como consejero de campamento de verano de la Young Men's Christian Association. Era muy popular entre los niños, que le pusieron como sobrenombre Nemo. Ganó un premio al mejor consejero y fue nombrado asistente del director. Aquellos que lo conocieron en su trabajo con otras personas le describían como un trabajador excepcional. Un amigo le recomendó el libro de J.D. Salinger, El guardián entre el centeno, y la historia pronto tuvo una gran importancia personal para él, hasta el extremo que declaró que deseaba modelar su vida a una imagen de la del protagonista, Holden Caulfield. Después de graduarse en Columbia High School, Chapman se mudó por un tiempo a Chicago. Tocaba la guitarra en iglesias y locales nocturnos cristianos, actuando junto a su amigo, que hacía imitaciones. Trabajó también con éxito con refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Fort Chaffee, Arkansas, tras una breve visita al Líbano para el mismo trabajo. Fue nombrado coordinador de área y asistente clave para el director del programa, David Moore, que luego declaró que Chapman se preocupaba profundamente por los niños y trabajaba mucho. Chapman acompañó a Moore a reuniones con funcionarios del gobierno y el presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, le estrechó la mano. Chapman empezó a estudiar con su novia Jessica en la Universidad Covenant, una universidad evangélica presbiteriana especializada en las artes liberales en Lookout Mountain, Georgia. Dejó la universidad y su novia lo dejó a él poco después. Volvió a trabajar en el campo de reasentamiento, pero se fue tras una discusión. Posteriormente obtuvo un trabajo como guardia de seguridad, asistiendo a un curso de 1 semana que lo cualificaba para portar armas en dicho trabajo. Hizo otro intento de ir a la universidad, pero abandonó nuevamente. Un psiquiatra lo admitió en el Castle Memorial Hospital por depresión. Tras salir de allí, el hospital lo contrató a tiempo parcial. Tocaba la guitarra para los pacientes y les aconsejaba. Se mudó a vivir con un ministro presbiteriano. Sus padres comenzaron los procesos de divorcio y su madre se fue con Mark David a Hawái. En 1938, Chapman realizó un viaje de 6 semanas alrededor del mundo, inspirado parcialmente por la película La Vuelta al Mundo en 80 días, visitando lugares como Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Nueva Delhi, Beirut, Ginebra, Londres, París y Dublín. Comenzó una relación sentimental con su agente de viajes, una mujer japonesa-americana llamada Gloria Eibo. Se casaron el 2 de junio de 1979. Buscando más dinero, Chapman obtuvo un trabajo en Castle Memorial Hospital en la imprenta, con lo que pasó a trabajar solo en lugar de estar con el personal y los pacientes. Fue despedido por Castle Memorial Hospital y vuelto a contratar. Posteriormente tuvo una pelea a gritos con una enfermera y renunció. Obtuvo un trabajo como guardia de seguridad por las noches y comenzó a beber. Chapman desarrolló una serie de obsesiones que incluían aquel libro, El guardián entre el centeno, música y en particular John Lennon.
y comenzó a escuchar voces. En septiembre de 1980 le escribió una carta a su amiga Linda Irish en la que decía: «Me estoy volviendo loco». La firmaba como «El guardián entre el centeno». Chapman fue a Nueva York en octubre de 1980 planeando asesinar al ex-Beatle John Lennon y pasar a la historia por ello. Dejó la ciudad durante un corto tiempo para obtener municiones de una amiga suya en Atlanta. Regresó a Nueva York en noviembre, pero, después de ir al cine y ser inspirado por la película Ordinary People, regresó a Hawái y le dijo a su esposa que había estado obsesionado con asesinar a Lennon, pero que ya no lo estaba. Concertó una cita para ver un psicólogo clínico, pero en cambio el 6 de diciembre voló de nuevo a Nueva York. En la mañana del 8 de diciembre de 1980 partió desde el Hotel Sheraton, tras dejar cosas personales en su habitación para que la policía lo encontrara. Chapman compró un ejemplar de The Catcher in the Rye, El guardián entre el centeno, en que él escribió «Esta es mi declaración» y lo firmó como Holden Caulfield. Luego pasó la mayor parte del día en la entrada del edificio Dakota donde Lennon vivía con Yoko Ono, su esposa, hablando con otros fans y con el portero. En un momento dado, un distraído Chapman perdió de vista a Lennon al salir de un taxi y entrar al Dakota durante la mañana. Más tarde, pero aún por la mañana, se encontró con el ama de llaves de Lennon, que acababa de sacar a Sean Lennon de 5 años de edad a dar un paseo. Chapman se acercó para estrechar la mano de Sean y dijo que era un niño hermoso, citando la canción de Lennon, Beautiful Boy. Alrededor de las 5 de la tarde, Lennon y Ono dejaron el Dakota para una sesión de grabación en Record Plant Studios. Mientras caminaban hacia su limusina en la acera, Chapman le dio la mano a Lennon y le tendió una copia del nuevo disco de Lennon, Double Fantasy, para que la firmara. El fotógrafo Paul Goresh estaba presente cuando Lennon le firmó el álbum a Chapman y tomó una fotografía del momento. Chapman declaró: «En ese momento mi parte buena ganó y quería regresar a Mixpal a mi hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. Él sabía dónde van los patos en invierno y yo quería saberlo». En una referencia a The Catcher in the Rye, dado que era una pregunta que recurrentemente se hacía el protagonista. Alrededor de las 10:49 p.m., la limusina de Lennon regresó al Dakota. En la acera, Lennon y Ono salieron del coche, pasaron al lado de Chapman y caminaron hacia el arco de entrada al patio del edificio. Desde la calle que estaba Lipumi a sus espaldas, Chapman disparó 6 balas con un revólver calibre .38 especial, de las cuales 4 impactaron a Lennon en la espalda y el hombro izquierdo. El certificado de defunción describía la causa de la muerte: heridas múltiples en el hombro izquierdo y pecho, pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda, hemorragia externa y zoca interna. Chapman permaneció en la escena, sacó su copia de The Catcher in the Rye y lo leyó hasta que llegó la policía. Miembros del Departamento de Policía de Nueva York fueron los primeros en examinar los disparos. Reconociendo que las heridas de Lennon eran severas, decidieron llevarlo a su coche policial al Hospital Roosevelt. Chapman fue arrestado sin ningún incidente. En su declaración a la policía 3 horas después, Chapman dijo: «Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo». Lennon fue declarado muerto a las 11:15 p.m. en St. Luke's Roosevelt Hospital Center. A 44 años de haber asesinado a Lennon, Chapman continúa preso y cumpliendo su condena de cadena perpetua. Y en más de una oportunidad, 12, para ser más precisos, sus abogados tramitaron la petición para que salga en libertad condicional, aunque siempre con resultados desfavorables en su objetivo. Actualmente, Mark David Chapman tiene 69 años. Tenía 25 cuando asesinó a Lennon, y se encuentra detenido en el Centro Correccional de Green Haven, ubicado en el Valle de Hudson, Nueva York. Ya son 12 las oportunidades en que apeló al beneficio de la libertad condicional, y en todas se le denegó la solicitud. Según puede verse en el documental que ya fue estrenado en el Reino Unido, fue él mismo quien, luego de ser detenido en los instantes posteriores al asesinato, confesó que había disparado a Lennon porque Mewey era un farsante. Y es que hay quienes sostienen que Chapman consideraba a Lennon un farsante, ya que sus canciones se referían a los más desprotegidos y mantenían un discurso de reivindicación, mientras que el artista vivía con lujos y sin necesidades materiales o económicas. Incluso, hay quienes sostienen además que a Chapman, un ex empleado de seguridad muy creyente y católico, ya no le había caído en simpatía aquella memorable frase de The Beatles, antes de separarse, en que dijeron que eran más grandes que Jesús. «Quería ser alguien», dijo Chapman en agosto del año pasado, con un discurso un poco más alejado a aquel en que definió a John como un farsante luego del asesinato.
Esta declaración fue en la última audiencia en que solicitó, y por supuesto, se le negó la libertad condicional. En el documental John Lennon, Asesinato sin juicio, así como también en distintos reportes que se han conocido en estos 22 años que lleva Chapman intentando abandonar la prisión, se han difundido fragmentos de sus declaraciones en las distintas audiencias. Si te ha interesado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos oscuros de la historia criminal. Nos vemos en el próximo video.